Ver a las familias esta mañana siempre es una bendición y nosotros como familia tenemos 25, este julio cumplimos 26 años de casados. Entonces estamos en esta etapa en la cual nuestros 3 hijos, y los tuvimos a los 3 uno detrás de otro, 2 años de diferencia entre cada uno de ellos. Y es que ahorita andan entre los 25 a los 21, ahí están los 3. Y estamos en esta etapa donde están graduando de las universidades, de sus carreras, y típicamente las carreras universitarias se seleccionan o se escogen basado en un sentido de vocación, en un sentido de inclinación, inquietudes, preferencias, dones que tal vez tengan o pasiones que tienen en la vida. Entonces aquí es donde estos muchachos, con la bendición de nuestro Dios, 2 de ellas, que son las mayores, nacieron aquí en Brownsville, porque en ese tiempo vivimos aquí por algunos, no sé, 3 años creo que nacieron, y después nos movimos a la ciudad de Aransas Pass, que Aransas está ahí al norte de Corpus Christi, 18 millas al norte, y ahí nació Josué, que es nuestro tercer hijo. Pero estamos en esta etapa en la cual pensamos en vocación. Están aplicando a trabajos, están transicionando en relaciones también, matrimonios pronto, esperamos que pronto también eso. En esa etapa estamos, es como matrimonio nosotros. El tema que estamos tratando esta mañana y lo que viene en la pantalla con respecto a la perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento tiene que ver con la vocación de Cristo. Ese es mi punto. Es la vocación de Cristo. Y de una vez les doy el final de la película. La vocación de Cristo es y fue el sufrimiento. Cristo vino a sufrir. Entonces la pregunta no es... Esta no es la pregunta si vamos a experimentar sufrimiento. Esa no es la pregunta. Es obvio, ¿no? Me imagino que ya hemos vivido lo suficiente para saber que es cuestión de tiempo, que el sufrimiento va a ser parte o es parte de nuestra vida. La pregunta es si el sufrimiento es aquel que glorifica o exalta, o si el sufrimiento nos permite unirnos a la vocación de Cristo, al llamado de Cristo. Y déjenme ponerlo de esta manera, porque otra vez, como iglesia tienen la bendición de ver bebés, de ver nacer bebés, de dedicar bebés. Es obvio que en el parto de un bebé hay mucho sufrimiento. ¿Damas? ¿No? ¿Sí? Mucho sufrimiento. Pero es obvio que cuando nace el bebé, el sufrimiento es justificado. Tiene sentido el por qué sufrimos. Inclusive, muchas de ustedes lo vuelven a hacer varias veces, ¿no? Han tenido varios hijos, sabiendo lo que van a sufrir, ¿pero por qué? Porque está justificado. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva bíblica o de la vocación de Cristo, la perspectiva bíblica de la verdad del sufrimiento, lo que queremos asegurarnos, o lo que Pedro nos va a instar, es precisamente entender que en este mundo es inevitable el sufrir. Es inevitable, es parte de ello. Y te vamos a hablar un poco acerca de eso, pero el punto es que sea justificable. Que este sufrimiento nos permita alinearnos al llamado, o en este caso a la vocación de Cristo. Eso es lo que estamos tratando de decir esta mañana. Así es que piensen conmigo en esto, porque aquí es donde las escrituras nos van a llevar a pensar o a considerar precisamente, y estoy en el capítulo número 2 de Primera de Pedro, y es donde quiero que vayan, porque en este capítulo número 2 él hace una transición gramatical. Es una transición gramatical, está escribiendo, y en la transición dice, por tanto. Es obvio que no tenemos el tiempo, e inclusive, voy a regresar a esto, ¿sí? Porque lo que hacemos cada martes a las 7 de la noche, hacemos un curso precisamente a través de la Biblia, y en este caso estamos precisamente hablando de Primera de Pedro, y les comento eso porque no tenemos el tiempo de hablar del capítulo 1, pero está en YouTube el capítulo 1 y lo pueden ver, pero basado en lo que ha dicho en el capítulo 1, que solamente les voy a dar la versión condensada, y aquí está la versión condensada con respecto a ese por tanto, todo lo que ha dicho anteriormente, rápidamente. La primera de ellos es en el capítulo 1, versículos 10 al 21, quiero que vean lo siguiente, esto es lo que habló. Él habló acerca del conocimiento, Pedro hablando a la iglesia, entre paréntesis, véanme tantito, la audiencia, los destinatarios. Típicamente para nosotros tener la habilidad de decir esto es lo que dice la Biblia, tenemos que saber qué es lo que dice el autor, tenemos que entender lo que implicó el autor, tenemos que entender lo que el autor dijo en otros pasajes del mismo libro, si escribió varios libros, qué dijo en otros libros del mismo tema, y eventualmente lo que dijeron otros autores con respecto al tema. Entonces la contextualización o el paralelismo. El quinto de los pasos es la audiencia o los destinatarios. En este caso, si ustedes leen el primer capítulo, primer versículo de 1 de Pedro, él dice que está escribiendo a los extranjeros, a los advenedizos o a los expatriados. Le llamamos la diáspora, aquellos que han sido otra vez sacados a la fuerza por opresión o por conquista de otras naciones. Pedro está escribiendo a ellos, y la razón que menciono esto es porque el contexto, la audiencia a quien Pedro está escribiendo es un grupo de iglesias, precisamente ahorita donde andan los hermanos allá viajando en Turquía, en esa área de Turquía,
los hermanos que andan de aquí de la ciudad de Brownsville, es a esas iglesias en el primer siglo que la iglesia está viviendo un tiempo de confusión interna, ¿sí? Hay problemas internos, se ha infiltrado doctrina falsa, y no solamente eso, pero la iglesia está viviendo lo que se llama bullying. El gobierno está trayendo presión sobre ellos y van a persecución extrema. Entonces, es que mi punto es este. Mi punto es de que la iglesia está en lo que se le llama la perfect storm, el ojo del huracán. Es una situación tan caótica que literalmente la iglesia no debió de haber sobrevivido tanto conflicto. La razón que estamos aquí 2000 años después no es porque la iglesia supo superar la situación, no porque la iglesia figuró cómo hacerle o tenía la teología perfecta. ¿Saben por qué estamos aquí? Estamos aquí porque Cristo, en el capítulo 16 de Mateo, en la entrevista que tiene con los discípulos, cuando les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué es lo que dice Cristo? Basado en la confesión de Pedro, él dice que bajo esa confesión, literalmente él fundará, establecerá la iglesia y las puertas, dígalo conmigo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces estamos aquí simplemente porque Cristo lo dijo. Ese es mi punto. Y otra vez, no sé si eso de alguna manera nos aliente, porque muchas veces pensamos, tengo que figurar esto, cambiar esto, adaptarme a esto. Y otra vez, eso es necesario, pero eso tiene que emanar de lo que Cristo ha dicho. En fin, el apóstol Pedro simplemente, observen cómo lidia, cómo introduce o cómo instruye a la iglesia en momentos de dificultad. Les habla del conocimiento de ¿quién? De los profetas, que era la voz de Dios en el Antiguo Testamento, con respecto, escuchen por favor, con respecto los profetas. El enfoque de los profetas no era el pueblo de Israel. El enfoque de los profetas, el enfoque de los apóstoles no es la iglesia. El enfoque de los profetas, el enfoque de los apóstoles del Nuevo Testamento, vean tantito, es la persona de Cristo. Esta cuestión de la vida del cristianismo no se trata de nosotros. ¿Se trata de quién? Se trata de Él. Ese es el punto. Por eso es que estamos hablando de la vocación de Cristo. No estamos hablando de cuánto estamos sufriendo, de cuánto duele esto. Eso es importante hablar de eso. Pero tenemos que filtrar nuestras experiencias a través de quién. A través de la persona de Cristo. Porque si eliminamos o si negociamos a Cristo, ¿vieron qué voy a decir? Lo que terminamos haciendo, terminamos idolatrando mi experiencia. Termino exaltando, idolatrando y potencialmente satanizando lo que me pasó a mí, lo que me hicieron a mí, lo que yo alcancé, y empezamos con la palabra entitlement. ¿Saben qué es la palabra entitlement? ¿Qué significa eso? Es la situación donde viene la prueba, viene la dificultad, evil and suffering, se hacen presente. Entitlement dice esto: Dios, yo fui fiel, yo te serví, yo he orado, yo entregué mis hijos a ti, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí escuchan el lenguaje de entitlement? ¿Qué es el punto? Es el punto. El mensaje de los apóstoles y de los profetas era básicamente esto: Dios nos debe absolutamente nada. He owes me nothing, anything. Entonces, ese sentido de que Dios no me debe nada tiene que traer un sentido de libertad y de descanso, donde todo lo recibimos, ¿qué cosa? Por gracia. No solamente somos salvos por gracia, pero es por gracia que nos mantenemos salvos y es por gracia que podemos descansar en la certeza de que un día estaremos ante su presencia, no porque figuré esto, no porque fui fiel hasta la muerte, todo eso es el producto de ello, pero la razón por la cual tenemos esa certeza es por gracia, completamente por gracia. Entonces, el apóstol Pedro, hablando acerca de eso. Otra de las cosas que va a enfatizar es el Espíritu, que es a través de los profetas, va a revelar tres cosas a los creyentes en tiempos de dificultad. ¿Cuáles son? Número uno, aquí está la vocación de Cristo. ¿Cuál es la vocación de Cristo? Eso que ven en la pantalla de hablar de un Mesías sufriente, escúchenme, en la mente judía es una contradicción de términos. Es como hablar de jumbo shrimp. Shrimp son chiquitos, ¿verdad? Jumbo. No puede ser jumbo porque está chiquito. Es una contradicción de términos, pero ese es el plan redentor de Dios, de que el Mesías, escúcheme eso, el Mesías no solamente venía a cumplir la función de profeta, la función de, ¿qué cosa? De rey, ¿y qué es el otro? Profeta, rey y sacerdote. Pero en este caso, Cristo cumple esas tres funciones, pero Él es más que eso. Él es literalmente Dios hecho carne. Por lo tanto, Él tenía que sufrir. La otra cosa que menciona el apóstol Pedro con respecto a este mensaje es en un contexto de dificultad. Adivinen qué es. Es la habilidad, si están tomando nota, me encantaría que alguien apuntara esto. La gloria futura es descansar esta mañana, ¿de lo que voy a decir? Es descansar esta mañana de que Él nos ha empoderado a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Una vez más, proceso lo inmediato. La palabra que muchas veces es lo que se le llama
instant gratification, que queremos gratificación instantánea. Y aquí está mi punto. Mi punto es de que en este mundo es obvio que hay pérdidas y va a haber pérdidas, pero aun cuando la pérdida es personal, a la luz del reino de Dios es ganancia. ¿Captamos el lenguaje? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en medio de esta pérdida y la ganancia que viene más adelante? Hacemos lo que hicimos al principio. ¿Qué hicimos al principio? ¿Cómo entramos en la relación con Dios? Literalmente Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice que es por gracia que sois salvos a través de la fe. ¿Qué es el punto? De que en esta disyuntiva, en esta tensión irresoluble, unresolved tension, ¿sí? De pérdida en lo inmediato, ganancia en lo posterior, ¿qué es lo que hacemos? Aprendemos a confiar, ven un ratito, aprendemos a confiar no en mi habilidad de confiar, no en mi habilidad de mantenerme, confío en su confiabilidad, confío en su dependencia, confío en lo que Él ha dicho. Ese es el punto. Ahora, aquí está el punto. ¿Cómo saber lo que Él ha dicho si ignoramos la Escritura? ¿Verdad? Entonces por eso necesitamos, en este caso, la instrucción profética, Antiguo Testamento, la instrucción apostólica, Nuevo Testamento, para poder escuchar esto. El apóstol Pedro va a dar básicamente esta instrucción donde le recomienda o le recuerda que los profetas hablaron con este énfasis doble de no solamente lo que sucedería en el tiempo de ellos, pero también, otra vez, procesar lo inmediato a través de ¿qué cosa? De lo postrero, ¿verdad? Es el concepto de ese dualismo que no nos gusta y que muchas veces es difícil llevar a cabo esto. 6 cosas que Pedro rápidamente instruye a la iglesia en el capítulo 1 que deben de hacer con respecto a, otra vez, con respecto, y aquí está mi punto, esto es importante. Les mencioné Mateo capítulo 16, la conversación en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Recuerdan esa conversación? Ok, vean lo que dice. Cuando Cristo hace la afirmación de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, si ustedes pueden pensar, no sé, ¿alguien jugó anoche en la Liga Mexicana? No sé quién jugó anoche. ¿Jugaron los Pumas, el América? ¿Escuché por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Quién ganó? Ok, no quiero causar división ahorita. Pero escuchen eso. Cuando ven un partido de fútbol americano, fútbol, soccer, béisbol, básquetbol, lo que sea, ¿sí? Quien tenga la pelota típicamente está en la posición de ofensiva. Quien no tiene la pelota está en la posición de, ¿qué cosa? Defensiva. Entonces uno está atacando, otro está protegiendo. Cuando Cristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, quiero que vean y que procesen lo que está aquí en la pantalla. Cristo está posicionando a la iglesia no en la posición defensiva. La iglesia no se protege de la maldad y el sufrimiento. La iglesia no se protege de Satanás. Es a lo opuesto. Cristo está diciendo, cuando afirma que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Cristo está posicionando a la iglesia no en lo defensivo, sino ¿en qué cosa? En lo ofensivo. Es Satanás, es el infierno que debe detenernos a nosotros. Ahora, es obvio que cuando hablamos de la ofensiva de la iglesia, está basada en la victoria de alguien más, no en nuestra victoria. En otras palabras, la iglesia actúa, se mueve, la iglesia labora, la iglesia evangeliza, la iglesia hace lo que es llamado a hacer, escúchame un ratito, no hacia una victoria, pero desde la victoria. ¿Captamos la diferencia? En palabras, y creo que esto lo mencioné anteriormente, si piensan en el Super Bowl, si piensan en un partido de fútbol, anoche por ejemplo, no sé quién ganó entre América y Pumas, quien haya ganado, esta tarde ustedes lo pueden ver otra vez probablemente en YouTube y volver al partido. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el marcador ya está, ¿qué cosa? Ya está establecido. Ya sabemos quién ganó, ¿no es cierto? Pero lo podemos volver a ver. Ok, así es la vida cristiana. La vida cristiana la vivimos con el marcador ya establecido. ¿Cuál es el marcador? Cristo vive para siempre. Literalmente, si no estamos moviéndonos hacia, nos movemos desde la victoria de alguien más. Por lo tanto, esto es lo que Pedro está instando. 6 cosas rápidamente. La primera de ellas es que preparen sus mentes. Lean estos imperativos o mandatos desde la perspectiva que no lo estaban haciendo. En otras palabras, no estaban preparados. Estaban permitiendo que sus mentes divagaran. Estaban permitiendo que sus mentes empezaran a moverse en sentido opuesto de sus convicciones. Es cuando permiten que infiltren otro tipo de mentalidad, otro tipo de doctrinas. Número 2, mantenerse sobrios en espíritu. ¿Qué estaban haciendo? Adulterando espiritualmente la vida de la iglesia. Número 3, estaban poniendo su esperanza ¿en qué cosa? Otra vez, ¿recuerdan? Procesamos lo inmediato a través de ¿qué cosa? A través de lo postrero. ¿Hay pérdida en lo inmediato? Sí hay pérdida, pero esa pérdida la procesamos. La palabra esperanza, inclusive, la palabra esperanza en el contexto escatológico o de la segunda venida de Cristo es la palabra certeza.
¿Ven la diferencia? Porque muchos esperamos que de alguna manera el reporte del doctor sea favorable, esperamos bajar de peso, esperamos que salga el pelo. Hay esperanza, ¿verdad? Ok, hay esperanza. En inglés se dice wishful thinking. ¿Es como se dice? O sea, no. En cuestión escatológica, Pedro está diciendo, pongan su confianza, pongan en la gracia, lo cual habla de certeza. El número 4 tiene que ver con el no conformarse con la era presente. No sé si pueden pensar en Romanos capítulo 12, cuando Pablo está diciendo, os ruego, hermanos, ¿qué dice? Que no os conforméis. ¿A qué cosa? A los patrones, ¿verdad? De esta era, de este mundo, porque lo estaban haciendo. Número 5 habla acerca de que necesitan vivir vidas apartadas. El concepto de apartado o de santidad no es sin pecado. Es el concepto donde anteriormente estábamos apartados de Él, porque éramos enemigos de Dios. Ahora estamos apartados para Él. ¿Ven la diferencia? Apartados de Él, apartados para Él. Entonces el concepto de ser apartado para Él, que es lo que la iglesia es, un grupo de personas apartados para Él. Número 6, vivir con respeto hacia Dios, otra vez porque estaban vituperando su nombre, no estaban confiando en Él. Y número 7, que es probablemente uno de los problemas serios de la iglesia hace 2000 años, y la cosa no ha cambiado. ¿Qué es el número 7? Es el amarse los unos a los otros. ¿Sí? Escúcheme atento. No tanto porque tenemos que amarnos, pero es porque podemos amarnos. Regresando a la cuestión de sus hijos que están fuera de casa, ya tienen varios años ya fuera de casa, cuando ellos nos hablan por teléfono, típicamente son videollamadas, no tenemos que contestarles, es que podemos contestarles. ¿Ven la diferencia? You don't have to, you get to. Tracking, ¿no? ¿Sí? ¿Por ahí más o menos? Piensen conmigo. Entonces, la cuestión del amor unos a otros, no tenemos que amar a la iglesia. Es que, ¿qué cosa? Podemos. ¿Sí ven la diferencia? ¿No? ¿Sí? A mi esposa yo no tengo que amarla, a mi esposa puedo amarla. A mis hijos no tengo que amarlos a mis hijos, es que puedo amarlos. Piensen en cuestión del diezmo. You don't have to tithe. ¿Me explico? Y todos, no. Sí, no tienes que diezmar, es que puedes diezmar. ¿Vemos la diferencia en ese aspecto? O sea, uno es obligación y la otra es simplemente encontrar ese gozo, ese deseo donde la inclinación de mi corazón ha cambiado. En fin, el punto aquí, el apóstol Pedro, es cómo introduce esta conversación. Y aquí es donde regresamos al capítulo 2, versículo 1, rápidamente, donde habla acerca, basado en lo que acabamos de decir, por lo tanto, basado en todo ello, ¿qué quiere que hagan? En otras palabras, ¿qué es el punto? Basado en la experiencia, basado en el concepto, basado en la obra, tanto de parte de Dios a través de los profetas, a través de los apóstoles, ahora sí entra, observen que inicia con un verbo, es lo que se llama un imperativo, un mandato, es lo que quiero que hagan. Vean un tantito, escuchen. Sí, todo mandato en la Biblia está basado en un indicativo. Los imperativos, los mandatos, las ordenanzas, la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, escúcheme. 19 y 20 de Mateo, la gran comisión, está basada en el 18. El versículo 18 básicamente dice Cristo esto: toda potestad me es dada, ¿qué cosa? Como en la... Y ahora sí, 19, por tanto, transición gramatical, ahora sí hay que obedecer, que es el punto de que la obediencia de la iglesia, el desechar, y vean la lista, estamos por eso, el desechar, el quitarme, y literalmente esta es la impresión de quitarse algo, el quitarme algo está basado en el capítulo 1, y en el capítulo número 1, específicamente el versículo 2, que no tenemos tiempo de leerlo, Pedro habla de 3 cosas que Dios ha hecho. Habla del conocimiento previo de Dios, predestinación, doctrina de elección, habla de la santificación a través de su espíritu y habla de la obediencia a Cristo, que es el punto. Vean una vez más. Esta cuestión de desechar o de obedecer en un contexto no ideal, pero real. En un contexto donde Pedro no está garantizando que si desechan esto que necesitan desechar, la cosa va a cambiar. En otras palabras, obedience doesn't put God on your debt. La obediencia de nosotros no garantiza no estamos negociando con Dios, decir, si yo oro, si yo creo, si yo hago, es para que Dios responda a mí. No, porque ¿qué dijimos al principio? Que Dios nos debe absolutamente, ¿qué cosa? Nada. God owes me nothing. Por lo tanto, aquí está el punto, esta obediencia de desechar literalmente está basada, lo acabo de mencionar, 3 cosas del capítulo 1, versículo 2, conocimiento previo de Dios, soberanía, doctrina de elección, predestinación, habla acerca de la santificación por su espíritu y la obediencia a Cristo. Entonces, ese es mi punto. Todo cristiano que tiene la habilidad de desechar, de llevar esa transición en un contexto de dificultad, lo hace porque es lo que, en otras palabras, la habilidad de desechar
La habilidad de caminar o avanzar en similitud a Cristo no es lo que la iglesia hace, es lo que le sucede a la iglesia. La salvación no, y otra vez es controversial, pero lo voy a decir aquí. La salvación no depende de que el hombre diga que sí al evangelio. El decir sí al evangelio, yo tengo la firme confianza que es el producto de ser salvo. Y menciono eso porque Pablo nos dijo en Efesios que es por gracia que somos salvos. Entonces, si yo soy salvo porque dije que sí, ¿me explico? Entonces ya no es por gracia, es por mi habilidad de decir que sí. Estoy diciendo todo esto porque escuchen lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pedro está hablando de esa habilidad de desechar, lo cual dentro de esa gracia es que antes de esa habilidad que me sucedió, yo tenía que pecar por obligación. Entonces yo tenía que pecar, ahora peco simplemente porque quiero. Ya no tengo obligación a pecar, ahora es simplemente mi deseo de pecar. Y en este caso, él va a enlistar lo que es el pecado. El pecado es cuando rehusamos desechar, ¿qué cosa? Aquí está la lista. La malicia. Rehusamos desechar, ¿qué cosa? El engaño, la hipocresía, las envidias y la última, ¿qué es? ¿Qué es difamación? Es la cuestión de dar un mensaje o una opinión falsa de alguien más, ¿verdad? Aquí está mi punto, ese es mi punto. Otra vez, somos responsables de hacer esto, pero la responsabilidad de hacerlo está basada en la obra de alguien más. Entonces, el cristiano, la iglesia, en un contexto de dificultad, en un contexto de desolación, en un contexto donde hay pérdida, porque es el contexto de 1 de Pedro, en ese contexto, la iglesia ha sido empoderada no para evitar la pérdida, ha sido empoderada para tener la habilidad de dar testimonio que en un contexto de dificultad podemos vivir vidas que agradan a Dios. Es lo que está explicando el apóstol Pedro. De tal manera que ese es el punto, porque aquí es donde empieza lo que se le llama en inglés self-inflicted pain. Es el sufrimiento que no glorifica a Dios, es el sufrimiento que no se alinea a la vocación de Cristo y es el sufrimiento que sucede precisamente por la negligencia de no obedecer a Dios, que es el punto. Eso es lo que la iglesia era conocida en este tiempo. Cuando hablamos acerca de, otra vez, de malicia, de engaño, hipocresías, envidias y difamación, es la iglesia que literalmente, ¿cómo se le llama esto? ¿Caras y gestos? ¿Había un programa en televisión, Caras y Gestos? Donde la iglesia vive una falsedad, son máscaras. ¿Me explico? Donde tenemos esta doctrina o esta mentalidad, otra vez, de que si vienes a Cristo es para evitar problemas, sufrimiento. No. Sí, otra vez. Y no estamos predicando la doctrina del sufrimiento. No estamos diciendo que entre más sufres, más te asemejas a Cristo. Todo lo que estamos diciendo, número uno, que el ejemplo supremo en el sufrimiento en la vida no es lo que me pasó a mí, no es lo que está pasando en Ucrania, no es lo que está pasando, ¿me explico? El sufrimiento supremo, ¿quién es? Es Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo no evitar el sufrimiento? ¿Cómo puedo procesar el sufrimiento a través de quién? De la persona de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pedro está llevando a esto. Versículo 2, dice él, por lo tanto, cuando hacemos o llevamos a cabo este tipo de actitudes, esto es lo que sucede. Por favor, vean un tantito, escuchen. El versículo 2 no es la promesa de que si desechamos la lista de cosas en el versículo 1, si quitamos todo eso y nos desprendemos de ello, la cosa va a mejorar, la cosa va a cambiar. Lo que está diciendo, vean lo que está diciendo el versículo 2, cuando nos desechamos y reconocemos que este avance, este caminar con Cristo es lo que nos sucedió, es la obra de alguien más en nosotros. Versículo 2 del capítulo 1, otra vez. Conocimiento previo de Dios, santificación a través de su Espíritu y la obediencia a Cristo Jesús. Eso es lo que no sucedió. No tuvimos nada que ver nosotros con ello y eso Dios literalmente lo ha transferido, lo ha acreditado, que me da la habilidad de desechar todo eso. Cuando eso es descartado y como cristianos lo olvidamos, vean lo que sucede. Sí, Pedro está garantizando no el cambio de circunstancias, está garantizando el cambio de perspectiva. La palabra en inglés es que worldview, cosmovisión. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo procesamos las cosas? Porque ven lo que está diciendo. Ahora, lo que deseamos o debemos de desear, ¿qué cosa? Como niños recién nacidos, y otra vez esta mañana hubo dedicación de bebés. Cuando un bebé desea algo, y ya están viendo qué es lo que va a desear, ¿verdad? La leche, ¿sí? Ese bebé no se va a callar hasta que le den de comer, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, su deseo del bebé no es circunstancial, no es accidental, no es es algo completamente intencional, agresivo y determinante. Entonces, Pedro está diciendo a la iglesia, ese deseo tiene que ser algo que otra vez
refleje la mentalidad de que fuimos salvos no solamente por el conocimiento previo de Dios, por medio de la santificación de su Espíritu y la obediencia a Cristo. Dame un tantito. Ese es cómo fuimos salvos. Pedro está hablando de para qué fuimos salvos. Y fuimos salvos para desear, porque en este caso deseamos caminar, vivir. Deseamos ver la realidad de la vida, la fragmentación de la cultura, la fragilidad de nuestra vida. Dame un tantito. Todo eso que está a nuestro alrededor, que es la realidad, le llamamos en el término teológico el mundo del Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Es el mundo donde el príncipe del aire gobierna temporalmente, donde la maldad y el sufrimiento son real. Pedro está diciendo, la promesa es esta, que cuando empezamos y entendemos que el que nos salvó, la salvación es lo que le sucede al hombre, conocimiento previo de Dios, santificación a través de su Espíritu y obediencia a Cristo, lo que le sucede al hombre, esa santificación, esa autoridad determina para qué. De verdad, y el punto es este, las circunstancias de la vida se convierten en el vehículo para alcanzar esa meta. Ese es mi punto. Las circunstancias de la vida, y cuando digo circunstancias, no escuchen de mí que Dios se goza en el sufrimiento de nosotros. No escuchen de mí que Dios es quien crea todo este caos que estamos viendo. Dios lo permite, pero Dios ha prometido, mientras mantengamos ese deseo, donde inclusive esta cuestión de ser moldeados en similitud a Cristo, ¿ven lo que dice al final de la pantalla? No sucede, ¿qué cosa? Entonces, aquí está el punto. El hecho de ser cristiano no implica que mis deseos son los deseos de Cristo automáticamente. Entonces, fui transformado instantáneamente a través de la fe por Cristo Jesús, no por obras para que nadie, ¿qué cosa? Se levante el cuello, se gloríe, ¿verdad? Se sienta exento del sufrimiento, para que crea que está poniendo a Dios en la silla de los acusados, diciéndole, Dios me debe. No. Sí, no es por obras para que nadie se gloríe, pero que es el punto. Ahora que Él nos ha transformado, en este versículo 2, habla acerca del objeto del deseo. Entonces, no es nada más lo que deseamos, pero ¿qué es lo que debemos desear? Debemos desear la leche pura, ¿de qué cosa? De la palabra. La leche pura de la palabra. Yo voy a argumentar esto, y otra vez, suena un poquito tajante, yo estoy de visita, espero me vuelvas a invitar, pero lo voy a decir como quiera. Yo voy a argumentar, escúchame tantito, yo voy a argumentar que si en nosotros no existe deseo por la palabra de Dios, potencialmente no somos salvos. Esa es mi conclusión en la vida. Y yo sé que suena tajante eso y suena un poquito prejuicioso ese aspecto, pero aquí es donde hago mi comercial de la iglesia como pastor, porque la iglesia, una de sus misiones principales, y Dios ha estructurado la iglesia, ha posicionado, Efesios capítulo 4 habla de pastores, maestros, evangelistas, profetas, ¿sí? Ha posicionado, ha llamado a personas, individuos, a precisamente administrar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es mi punto? Es mi punto. Importante que es la tecnología, y gracias Señor por transmisiones. Y no estoy criticando a nadie que está en casa viendo, pero escúcheme un poquito. Sí, la cuestión de la palabra de Dios, el encuentro con la palabra de Dios, el interpretar la palabra de Dios, el entender la palabra de Dios, el aplicar la palabra de Dios, el ejercer la palabra de Dios, son experiencias corporales, no son experiencias individuales. Inicia de una manera personal, porque soy responsable de encararme con la Biblia, ¿verdad? De ser escudriñado por las Escrituras. Pero ese encuentro con la palabra de Dios me trae precisamente ¿a qué cosa? A la experiencia corporal. ¿Me han entendido? ¿Saben por qué? Escúchame. Esta es la razón. La razón es porque uno de los problemas más grandes de la vida de la iglesia hace 2000 años, caras y gestos, las máscaras, ¿sí? El problema hoy en día no es tanto, y sí lo es, no es tanto los problemas que enfrentamos, sí lo es, pero el problema más serio es que los enfrentamos solos. Como pastores, típicamente la gente viene a buscar nuestra ayuda o opinión o el consejo de Dios after the matter. Después de que ya sucedió el asunto, ya pasaron, ¿me explico? Entonces, mucho de lo que decimos en consejería, por ejemplo, matrimonial o pastoral, son lo que decimos todos los domingos en los sermones. O sea, en otras palabras, ahorita this is free counseling. ¿Me explico? Hasta cierta manera es el consejo de Dios, ¿no es cierto? Pero trágicamente esperamos hasta que, ¿qué cosa? Entonces mi punto es este. Esta experiencia corporal, está diciendo el apóstol Pedro, la leche pura de la palabra de Dios es aquella que no recuerda la palabra. Escuchen esto. Fuimos salvos por la palabra, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tipo de palabra? Hecha carne. ¿Quién es?
No palabras. No somos salvos por la Biblia, no somos salvos por el conocimiento de la Biblia. La Biblia simplemente es como un sign en la carretera que está diciéndonos, apuntándonos para allá está la ciudad, 15 millas más, si explico, para acá está Harlingen. Es un señalamiento. Son necesarios los señalamientos. Tenemos ahora muchas cosas digitales para señalamientos, pero esa es la palabra de Dios. Es la revelación del carácter de Dios. Escúcheme esto, ¿sí? Pero la Biblia no fue dada para ser obedecida. La Biblia fue dada para mostrarnos que no podíamos obedecerla. Por eso es que se aparece ¿quién? Se aparece no solamente un profeta, no solamente un sacerdote, no solamente un rey. Se aparece un miembro de familia. Es el Hijo de Dios, el cual cumplió y obedeció toda la Biblia. Entonces somos salvos por la palabra hecha carne. Vean un tantito. Pero a la misma vez somos salvos, ¿qué cosa? Para la palabra escrita. Entonces somos salvos para obedecer. Y aquí es donde invito una vez más, consideren las palabras de Pedro, consideren la palabra de Dios en cuestión de esto. En la palabra hecha carne, que es Cristo, encontramos lo que Cristo dijo. Necesitamos la autoridad apostólica, necesitamos los sermones de los apóstoles para entender lo que Cristo quiso decir o implicó. This is what Jesus said, this is what Jesus meant. Entonces, vean un tantito. Cuando atravesamos la prueba, el valle de sombra y de muerte, cuando atravesamos dificultades, esto es lo que típicamente hacemos. Por favor, escúchenme. Eso es lo que típicamente hacemos. Afirmamos lo que Cristo dice, siempre y cuando yo continúe sintiendo la libertad, la autonomía de definir lo que Cristo implicó. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces, por eso es que hay confusión, porque muchos afirmamos lo que Cristo dice y convenencieramente decimos sí al Evangelio, siempre y cuando sea el Evangelio que se acomoda a quién. Se acomoda a mi experiencia, a mi idiosincrasia, de dónde vengo, quién fue mi papá, mi matrimonio previo. ¿Me explico? Entonces, los apóstoles dan la tarea y Pedro lo está haciendo. Pedro está viendo las iglesias de la dispersión, las cuales son seguidores de Jesús, pero tienen su propia versión de seguir a Jesús. Sobre todo en cuestiones de conflicto, el conflicto trae a flote, saca a la luz, precisamente si hemos entendido que las palabras y el significado, please listen to me, palabras y significado de Cristo son las dos caras de la misma moneda. No podemos divorciarlos. Y hoy en día mucho del conflicto que hay es precisamente eso. Mi invitación, les recomiendo, les exhorto a la predicación expositiva, porque la predicación expositiva lo que significa es iniciar con el texto, no con lo que me está pasando a mí. El estudio de la palabra expositivamente es iniciar con lo que el autor dijo, no con lo que yo pienso que el autor dijo. Lo que tú piensas es importante, pero ni tu opinión ni mi opinión somos inspirados. ¿Me explico? La única persona inspirada en el estudio de la Biblia, ¿quién es? Es el autor. Entonces, por eso iniciamos con lo que el autor, ¿qué cosa? Dijo. Entonces, dame un ratito. En el mundo ideal, queremos una cultura, queremos una generación que sabe, ha entendido, vive, disfruta, nutre, toma decisiones a través de lo que el autor dice. De tal manera que cuando viene la prueba, solamente hacemos y reaccionamos independientemente de lo que sentimos. Lo hacemos basado en ¿qué cosa? En lo que el autor, ¿qué cosa? Dijo. El problema mucho de nosotros es que cuando la prueba viene, no sabemos qué es lo que el autor dijo. Lo que expone la prueba es lo que yo siempre he pensado con respecto a lo que el autor dice. Y una vez más, Satanás nunca va a respetar lo que tú piensas y lo que yo opino. ¿Cómo lo sé eso? ¿Recuerdan a Cristo Jesús, Mateo capítulo 4, llevado después de su bautismo, llevado al desierto, 40 días, 40 noches? ¿Quién se le aparece? ¿El tentador? ¿Cómo lo confronta? ¿Cómo sale victorioso Cristo? ¿Con su opinión? ¿Cómo fue educado? ¿Quién fue su papá? No. ¿Qué es lo que hace? Escrito. ¿Qué dice? Escrito. Entonces, aquí está la pregunta. La pregunta no es si vamos a atravesar pruebas. La pregunta es si tenemos la habilidad de decir ¿qué cosa? Escrito está. Cuando decimos escrito está, ¿saben lo que es un aval? ¿Cosigner? ¿Aval? Es literalmente, decir escrito está, es literalmente Dios diciendo, yo soy tu aval y yo me responsabilizo de las consecuencias. Go right ahead. Take the step of faith. O sea, actúa basado en lo que, ¿qué cosa? En lo que dijo el autor original. Por eso es que estamos hablando acerca de eso. En fin, déjenme acabar con esto. Termina diciendo aquí simplemente que es la leche, otra vez pura de la palabra. ¿Cuál es el propósito? El objeto es la leche, la palabra de Dios. El propósito es para que ¿por qué cosa? Por la palabra, ¿verdad? O sea, aquí está el cosigner. Dios está diciendo, yo solamente me responsabilizo, no de lo que sientes, no de lo que te está pasando, no de lo que piensas. ¿Me responsabilizo de qué cosa? De lo que yo he dicho. Vean tantito. Y lo que yo he dicho, dice el Señor, lo he expresado, encarnado, manifestado y cristalizado en una sola persona. Su nombre es... Por eso él es la palabra, ¿qué cosa? Hecha carne, ¿verdad? Entonces, está diciendo él, el propósito de eso es para que por ella, por la palabra...
eviten problemas, se hagan inmunes al sufrimiento. No. ¿Cuál es el propósito? El propósito, y aquí está el cosigner, es Dios utilizando la fragmentación de la vida, la rebeldía del mundo, el caos en que vivimos, con el propósito de hacernos, ¿qué cosa? Crecer para salvación. Iglesia, alguien necesita escribir esto y recordar esto. Si el propósito de la salvación no es simplemente cielo cuando morimos, pero es santificación o similitud a Cristo en la tierra, aquí está el principio. De acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pedro, no podemos seguir tratando, lidiando, viendo y procesando la santificación o el crecimiento, la perspectiva de Cristo en nosotros como una añadidura. Literalmente es el propósito por el cual somos salvos. Entonces, pensar en un cristiano que no ha crecido en similitud a Cristo es una contradicción de términos, porque ahorita el pastor, cuando estaba presentando a Sofía, una cosa que dijo él, no sé si captaron esto, pero dijo, dentro de 15, 20 años, que estos sean, ¿qué cosa? Los líderes, los profesionistas que podamos. ¿Me explico? ¿Qué es el punto? Ven, tantito. Va a ser una anomalía si dentro de 15 años Sofía sigue teniendo, ¿qué tiene ahorita? ¿5 meses dijimos? ¿Cuánto tiene Sofía? 4 meses. ¿Me explico? Sofía no puede quedarse en 4 meses en su tamaño, en su capacidad. Tiene ¿qué cosa? ¿Qué tiene que ser Sofía? Al rato aquí viene la quinceañera, ¿no es cierto? ¿Estás listo? Viene la quinceañera. Papá, ¿están listos? Ahí viene. ¿Qué es el punto? Que lo natural es que crezca. Entonces, hablar de cristianismo sin crecimiento, ¿qué cosa? Es una normalidad. Va en contra de... No hay manera que Dios se convierta en el aval de un cristiano que todavía necesita ser alimentado, ¿sí? En lugar de poder alimentarse por sí mismo. Y menciono esto porque eso es lo que hemos hecho. Pedro está escribiendo a iglesias que no han desarrollado el carácter de Cristo, y lo que está exponiendo, lo que está sacando a flote esa falta de crecimiento, adivinen qué es. ¿Qué es lo que está sacando a flote? Las pruebas. Entonces, al momento de las pruebas, una vez más, lo que sale a flote no es si Dios existe, no es Dios siempre está en control de las cosas, es simplemente si hemos sido mayordomos precisamente de esta habilidad de poder llevar a cabo. Ese es un punto extremadamente importante, porque aquí es donde entra la seguridad del creyente, la certeza de que aun cuando mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aun cuando, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que nada me separará del amor de Dios. Y empiezan a listar las cosas, la manera en que Dios preserva y asegura, garantiza, certeza la vida del cristiano es a través de nuestra habilidad de crecer a su imagen. ¿Y cómo crecemos? No es más, típicamente crecemos a través de las pruebas. Por lo tanto, dice eso al final. Esta es la razón por la cual insto todo ello. Es porque sé que ustedes han probado. ¿Qué cosa? ¿Qué han probado? Sí, el problema no es que Dios no ha sido bueno. El problema es que se nos ha olvidado que esa gracia Dios la ejerce de una manera, ¿qué dice la palabra acá a la izquierda o a la derecha de ustedes? ¿Sí? Es por eso dije al principio que Dios nos debe absolutamente, ¿qué cosa? Nada. Entonces, el problema de la iglesia hace 2000 años y el problema tuyo y mío es que hoy en día, literalmente, cuando vienen las pruebas, vemos a Dios como si Dios me debiera, ¿qué cosa? Gracia. Dios no me debe gracia a mí. Lo que me debe a mí Dios, adivinen qué es. ¿Qué me debe Dios a mí? Basado en el hecho de que yo he pecado, que soy hijo del primer Adán y que mi pecado no es accidental, fue intencional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me debe Dios? Si Dios es un juez y voy ante un tribunal, ¿qué me debe Dios? ¿Me debe cielo o infierno? Entonces, vean, el punto es este. La pregunta no es ¿por qué esa mentalidad tan cerrada del cristiano que nada más habla de una sola manera de ir al cielo? Muchos dicen eso, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber otras maneras de ir al cielo. El cristianismo no puede ser la única religión. Escúcheme tanto. El punto no es que el punto no es que Cristo sea la única manera de ir al Padre. El punto es de que haya manera de ir al Padre, porque no debería de haber manera de ir al Padre. Porque Él no me debe absolutamente nada. Entonces, como la gracia de Dios es voluntaria, es por eso que al principio nos sorprendía. Sí, es la cuestión de gracia admirable. ¿Recuerdan el himno? Amazing Grace, decimos. Sí. Eventualmente nos acostumbramos, la esperamos, la asumimos y en tiempos de prueba, ¿qué hacemos? La demandamos. Esta mañana mucha gente ha dejado las filas del Señor, la iglesia, por este tipo de mentalidad cuando vino la prueba. Porque la mentalidad es, si Dios existiera, X, Y, and Z. ¿Me explico? Entonces piensen, traduzcan lo que estoy diciendo a nivel de matrimonio, a nivel de crianza de hijos. Una de las razones por qué el matrimonio fracasa muchas veces es porque empezamos a hablar con entitlement. You owe me. ¿Me explico? Entonces, poder llevar a cabo la mente de Cristo en tiempo de dificultad matrimonial, crianza de hijos, trabajo, cualquiera que sea el caso, es entender donde literalmente no me debes absolutamente, ¿qué cosa?
No me debes nada. De tal manera que el perdón de Dios, yo no soy el objeto del perdón de Dios. Yo soy el vehículo. Fui perdonado para que otros sean, ¿qué cosa? Por lo tanto, mi cónyuge, mi yerno, mis padres, mis abuelos no me deben absolutamente nada. Yo quiero invitarles esta mañana a que recordemos acerca de esta expresión y de este conocimiento de la gracia de Dios, porque lo acabo de mencionar. Lo que Dios nos debe es literalmente justicia. Él nos debe condenación eterna. Pero adivinen qué. Hace 2000 años se apareció un carpintero, un hijo de carpintero que eventualmente fue carpintero. ¿Y qué es lo que hizo ese carpintero? Lo acabamos de celebrar, Viernes Santo. Él voluntariamente, él no tenía que hacerlo, pero fue su vocación. ¿Recuerdan esa vocación? De literalmente ir a un madero, a una cruz romana y posicionarse y responsabilizarse de nuestras transgresiones, de nuestra desobediencia. Y él cargó, dice el libro de Isaías, cargó literalmente en él el pecado de todos nosotros. Si tú esta mañana conoces la gracia de Dios, la conoces porque Cristo absorbió la justicia de Dios. Si no conoces la gracia de Dios, la invitación no es que simplemente le digas sí al Evangelio. La invitación, que es parte del Evangelio, es reconozcamos que literalmente hace 2000 años alguien se convirtió, alguien literalmente encarnó y expresó la expresión más grotesca y más obscena, literalmente de pecado. Cristo, le depositamos a Él nuestra culpa, le depositamos a Él nuestras transgresiones, nuestra desobediencia, nuestro entitlement. Se lo pusimos a Cristo ese viernes cuando Él voluntariamente se posiciona. Ven un tantito. Y porque Cristo absorbió, Cristo tomó, Cristo posicionó su vida en ese aspecto, el Padre no tenía opción. Alguien tenía que pagar. ¿Me explico? El Padre nunca se va a hacer de la vista gorda. Todo pecado tiene que tener consecuencia. Y la consecuencia fue puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Pedro dice que hemos conocido de su gracia, que hemos probado de su gracia, está diciendo en este versículo, cuando hablamos de esa bondad de Dios, es que hace 2000 años el pedir perdón, el tener la habilidad de reconocer mi pecado, esa es la gracia de Dios. El caminar en medio de la fidelidad de Dios, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que Dios literalmente es. Él también es justicia, Él también es venganza, Él también es ira, pero eso fue depositado en Cristo para esta mañana poder conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor.